regiones de Siria y de Cilicia. No era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir al que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe en otro tiempo asolaba. Todos juntos. Y glorificaban a Dios en mí. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a buscar ahora el libro número 79 de Diccionarios. Libro número 79, tomamos el himno porque Él vive. Himno número 79, porque Él vive. Vamos a cantar, hermanos. Dios concedió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, casi ya está. Hermanos, vamos a pasar a lo más importante de este padre, que viene siendo la palabra del Señor. Voy a invito a que se su celular, ¿no? Hermano, no habíamos silencio de padre, hermano. Es hora de la predicación. Dios les bendiga. Bien, buenas tardes, Señor les bendiga. Gracias.
Voy a pedir, hermano, de favor, si trae su teléfono, pongan en silencio, vibrador, de alguna manera ahí que nos vaya a interrumpir el tiempo de la enseñanza. Vamos ahí a Gálatas, hermanos, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Pásenle, hermano, acá hay lugar. Y ahí, junto con el hermano Víctor, también hay lugar. Ahí nada más hay que recorrernos poquito, por favor, que el hermano pueda encontrar lugar. Gracias. Sean bienvenidos, hermanos. Vamos allá a Gálatas, hermanos, por favor. Gálatas, capítulo 1, ya tuvieron lectura del versículo 10 hasta el 24. Déjenme leer el versículo 11 para dar continuación a este estudio que hemos iniciado ya la semana pasada, hace unas semanas. Dice la escritura ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 11: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Padre, gracias le damos esta tarde que nos permite regresar a este lugar, el cual, Señor, nos reunimos para cantarle, alabarle, para venir, Señor, y dejar nuestras cargas en su presencia. Gracias le damos porque permite a la iglesia regresar una vez más. Y de igual manera, Señor, le agradecemos porque hasta hoy usted ha guardado a la iglesia, Señor, dentro de muchas adversidades y problemas. Y, Señor, gracias también le damos porque su misericordia y su amor aún, Señor, no cesan hacia con nosotros. De igual manera le pedimos, Espíritu Santo, sea usted que obre en la vida de aquellos hermanos que han pasado por dificultades, que han estado teniendo problemas con la salud. Sea usted con ellos, Señor, guárdenles, anímeles y síganles dando fuerza, Señor, para que avancen. De igual manera, Espíritu Santo, a hoy, en este momento, en nuestra iglesia, rogamos que usted tome el tiempo del mensaje, que usted sea el que hable a través de este vaso, de este siervo, rogando que mi vida, Señor, mis faltas, mis pecados, no interrumpan, Señor, de ninguna manera la aplicación adecuada y la explicación adecuada de su palabra. Bendiga el tiempo, Padre, ayúdenos a poder discernir y digerir, Señor, el mensaje en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar, hermano. Hace unas semanas atrás dimos inicio con esta epístola a los Gálatas, esta carta que ha sido muy controversial, es muy problemática para muchas iglesias y para muchos cristianos, por la razón simple, hermano, de que la carta en general da una centralización a la suficiencia de Cristo. Dice Pablo en todo el contexto, no necesitamos de nada más para ser salvos más que a Cristo. Necesitamos poner nuestra fe en Cristo. Obviamente estamos hablando del arrepentimiento, obviamente estamos hablando de la justificación, no por las obras. Ahora, dentro de lo que ya hemos estudiado, hermanos, en el contexto de este capítulo, hemos visto que Pablo, hermano, está dando una exhortación a la verdad de que no existe otra enseñanza bíblica aparte de la que está exponiendo el apóstol Pablo. Pese a las circunstancias que estaban pasando en esta iglesia, hermano, en Galacia, recuerde que dentro de esta congregación se estaban levantando falsos apóstoles y falsos cristianos que estaban enseñando un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo. Dentro de este evangelio que ellos estaban intentando enseñar y que hasta cierto punto había afectado a algunas personas, ellos decían que la salvación, sí, qué bueno, decían ellos, que es a través de Jesucristo, que es a través de la fe, del arrepentimiento, pero decían los judeocristianos también, necesitas la circuncisión, necesitas ciertas obras, necesitas guardar el sábado, guardar la ley, dejar de comer esto, comer aquello, hacer esto, hacer aquello. Y precisamente esa es la razón, hermano, por qué Gálatas nos muestra una perspectiva de las iglesias actuales. Las iglesias actuales, o mejor dicho, las pseudo iglesias cristianas, que se llaman cristianas, pero solamente utilizan el título y no la palabra de Dios, son aquellas congregaciones, líderes, hermanos que se dicen hermanos en la fe, que están sobreponiendo alguna práctica o algún acto para atribuir santidad o salvación. Por ejemplo, ya lo hemos visto. Hay iglesias que dicen, mira, qué bueno que crees en Jesucristo. Sí, la salvación es en Jesucristo, pero aparte de Jesucristo, aparte de tu fe en Cristo, necesitas bautizar. Aparte de tu fe en Cristo, necesitas acudir a mi iglesia. Si no estás en mi iglesia, no eres hijo de Dios.
Aparte de creer en Jesucristo, sí que bueno que crees en Él, pero aparte de eso necesitas ofrendar, diezmar, peinarte así, vestirte así, hacer esto, no hacer aquello, dejar de comer, comenzar a comer. Y esto es lo que hace la gente hoy en día para empezar a cambiar el Evangelio, que es lo que Pablo estaba exhortando. Dice, hermanos, no cambien el Evangelio. El Evangelio es el mismo, no hay diferencia en esto. Ahora, pasa algo bien interesante dentro del contexto, hermano. Y es que dentro del contexto, cuando Pablo estaba escribiendo esto a la iglesia de Galacia, no lo estaba haciendo solamente, hermano, por cuestiones de defensa del Evangelio, sino también para defenderse a sí mismo. Porque recuerden que dentro del engaño que estaban diciendo estas personas, hermano, esta gente que estaba cambiando el Evangelio, decían que Pablo era un falso, que Pablo estaba cambiando el Evangelio, que no era lo que él decía, que aparte necesitaban la ley, y es donde Pablo entra y defiende y dice, no, hermano, no necesitamos la ley, porque fue Cristo el que cumplió la ley, fue Cristo el que hizo la obra, fue Cristo el que hizo el sacrificio y no nosotros. Cuando llegamos al versículo 11 al 24, hermano, no sé si usted notó algo interesante dentro de este parámetro. Y es que en este cuadro, hermano, Pablo básicamente comienza a dar un testimonio de su vida. Comienza a dar un testimonio de algo que pasó con él. Dice el versículo 11, obviamente él prosigue en la misma idea y en la misma enseñanza, diciendo, no hay otro evangelio, no viene por hombres. Y dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, lo que yo predico, dice Pablo, no es según hombre. No viene de los hombres, no viene por mi idea o por mi capricho, y ahorita vamos a estudiar eso. Ahora, dentro de esta explicación que Pablo presenta, hermano, o mejor dicho, esta defensa que él presenta, hermano, contra estos oponentes, él estaba mencionando, hermano, que el evangelio que él predicaba era genuino. Por el contrario de lo que los pseudocristianos o los judeocristianos estaban enseñando, que estaba contradiciendo la enseñanza pura de Jesucristo. Cuando leemos los escritos, hermano, del apóstol Pablo, dentro de todas las cartas que él ha escrito, como primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Timoteo, primera y segunda de Tesalonicenses, Tito, entre otros escritos como Romanos y Gálatas, podemos darnos cuenta, hermano, que él, hermano, no permitía o no pretendía, mejor dicho, hacia su persona, que siguiéramos una enseñanza o un argumento basado en el hombre. Él lo dejaba muy claro. E incluso cuando hace la referencia de que nosotros lo imitemos, él dice, ser imitadores de mí, pero como lo soy de Cristo. Es decir, no me veas a mí, decía Pablo, mejor haz lo que yo hago con Cristo, yo sigo a Cristo. Si vas a imitar algo de mí, decía Pablo, imita como yo sigo a Cristo, imita como yo me entrego al Señor, no me imites a mí. Incluso con su misma persona, hermano, él dejaba claro que no era correcto seguir un concepto terrenal, seguir un concepto de un hombre, seguir un concepto, una filosofía creada, establecida o argumentada por un ser humano. Decía, no. Al predicar el evangelio, hermano, Pablo siempre buscaba llevar a las personas a la obediencia de Jesucristo y no al mismo apóstol. Sino decía, si vas a entrar en el evangelio, sigue a Cristo, pon tus ojos en Cristo. Él es. Constantemente lo decía. Ahora, Pablo, hermano, jamás, ahora siendo salvo, bajo los conceptos que estamos leyendo, Pablo jamás, hermano, deseó alterar la doctrina de Cristo. Jamás. No vemos en ninguna de sus cartas ninguna contradicción a la predicación que él daba, junto con la de Pedro, junto con la de Juan, junto con la de los apóstoles, o incluso junto con la del mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él no pretendía, hermano, contradecir o alterar o cambiar. No predicaba para ganarse el favor de sus oidores, no lo hacía. Y mucho menos, hermano, modificaba las palabras de ese mensaje, pese a que fueran muy hirientes a veces, con tal de evitar la furia de los fariseos. ¿Se va a dar cuenta de eso? A Pablo no le importaba, hermano, si los fariseos lo atacaban, no le importaba, él ni siquiera decía, ay, si digo eso me voy a meter en un problema. Si enseño esto me voy a echar encima a los judaizantes, a los fariseos. No, al contrario, hermano, él predicaba, exponía de una manera tan clara y tajante el evangelio, que obviamente esto le producía muchos problemas. Predicaba la verdad, hermano, de tal manera que era transmitida por parte de Dios que quebraba los corazones de los oidores.
No perdamos de vista, hermano, que el objetivo central de esta carta es que estos judeocristianos estaban argumentando que Pablo, hermano, estaba predicando un evangelio diluido, un evangelio alterado por sus propios gustos, decían ellos. Y Pablo extiende aquí, hermano, en esta porción, un argumento y una defensa del evangelio que él comienza a predicar. Miren lo que dice el versículo 10 al 12, por favor. Gálatas 1, 10 al 12. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora, en términos generales, hermano, si queremos verlo como un título tal cual de lo que Pablo trata de enseñar en este parámetro, es que él, hermano, está enseñando que aquel evangelio que prioriza mis obras para salvación y pone como secundaria la obra de Jesucristo no es un evangelio bíblico. Entonces vamos a verlo desde una perspectiva amplia. Piense usted en el evangelio que está siguiendo. Piense usted en el evangelio que está creyendo. Piense usted en la escritura bíblica. ¿Qué enseña? ¿La escritura nos da prioridad ante nuestras obras, nuestros conceptos, nuestros actos? No dice, tú vas a ser mejor cristiano que el otro porque tú hiciste esto y esto, no. No, hermano, no nos dice, fulano de tal va a obtener la salvación porque si se bautizó. No. Ahí está el pleito de muchos adventistas, ¿verdad? Es que el bautismo lo ocupas para salvación. ¿Y qué hay del hombre en la cruz que Cristo salvó? Ese hombre era un malhechor que ni siquiera guardó las leyes. No se bautizó y Cristo lo salvó. ¿Por qué? Porque se arrepintió, puso su fe en el Señor. Hermano, no podemos reducir, no podemos poner como secundaria la obra de Jesucristo ante los actos y las obras que yo hago. El pastor, es que yo soy salvo. ¿Por qué? Porque pongo este tipo de ropa, porque uso este tipo de música, porque voy a vida nueva, porque tengo mi Biblia fulana de tal, o porque tengo una Biblia grandota. Fíjese que voy a platicarle esto como un paréntesis, ¿verdad? Hace mucho tiempo, hermano, dentro de los misioneros, surgió una moda, y digo moda porque fue tal cual, una moda. Usted ha visto las cartas de nuestros misioneros, ¿verdad? Bueno, ahí pusimos en el pizarrón de atrás unos reportes de los misioneros que nos mandaron, y ahí están los reportes, léalos, por favor, ore por ellos, apoye, siga apoyando misiones. Pero ellos normalmente cuando visitan la iglesia entregan una tarjeta de oración, así le llaman, una tarjeta de presentación, donde viene la información de la familia. Familia fulana de tal, misioneros a fulano país, a fulano estado, y viene su información de dónde son enviados y una fotografía de la familia. Hubo un tiempo, hermano, en que estas tarjetas se hicieron tan famosas por los diseños y buscaban el mejor diseño, la mejor presentación, que no tiene nada de malo, pero el problema surgió, hermano, cuando comenzaron a tomarse las fotos los misioneros. Y empezamos a notar un detalle muy interesante. Dentro de esas fotos de los misioneros, primero aparecía el misionero con su familia, ¿verdad? Después ya cambiaban la foto y salía el misionero con una Biblia. Así. Y luego ponían otra foto y entre más grande la Biblia, mejor. Y de repente salen unos con un biblionón, hermano, así parecía una tabla para colado, ¿verdad? Y grandota. Y ahí dice, Santa Biblia. Y llegaban los hermanos y las entregaban a las iglesias y no faltaba, ¿verdad? Aquella persona que veía y decía, wow, qué espiritual el misionero. ¿Por qué? Ve la Biblia tan grandota que tiene. Wow, qué mal concepto tienes del evangelio. Y fue tan grande esta moda, hermano, que los mismos misioneros, cuando querían tomarse esa foto, decían, no, espérame, es que necesito una Biblia grande, préstame tu Biblia, hermano, la más grande que tengas. ¿Para qué? Pues para que vean que traigo una Biblia verdadera. Ese era el problema, hermano, que empezó a surgir a tal punto entre la iglesia de Galacia, que esta gente comenzó a priorizar las actitudes, las acciones, el que comía carne y no comía carne, el que estaba circuncidado, el que no, el que se peinaba, el que usaba corbata o no, que pensaban que eso los hacía mejores porque eran salvos y no era así.
Pablo, hermano, comienza a darnos el parámetro y nos dice, evangelio que tú escuchas que le da prioridad a las obras que tú haces en lugar de la obra de Cristo, no es evangelio bíblico. Y búsquela por donde le busque. Así llegue una persona a su casa, bien vestida, bien peinada y que huela bien y le diga, yo soy hijo de Dios porque hice esto, hice aquello, me bauticé porque pertenezco a tal denominación. Déjeme decirle, hermano, que Cristo no enseñó eso. Y eso es lo que Pablo aquí comienza a pelear. Es lo que Pablo aquí comienza a argumentar, diciendo, entiendan, hermanos de Galacia, dice, no hay otro evangelio. Después, hermano, de que usted y yo ya estudiamos los primeros versículos, se pudo dar cuenta que en los primeros versículos, hermano, Pablo da un fuerte reproche a la iglesia de lo que era el evangelio. En el versículo 6 Pablo se admira y dice, me sorprende cómo tan pronto se apartaron. ¿Cómo es posible que después de conocer tan rápido ya estés pensando que el evangelio es otra cosa? No es así, y los regaña, hermano, los exhorta, y el apóstol, hermano Pablo, les hace saber que lo que él les ha compartido del evangelio es recibido o ha sido recibido por Jesucristo y no por los hombres. Esta defensa que él presenta, hermano, la encontramos constantemente en la palabra de Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios, allá atrásito. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 24. Primera de Corintios 1, 21 al 24. Dice la Escritura, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22. Porque los judíos piden ¿qué, hermano? Señales. Y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Decía él, mira, la sabiduría que Dios ha puesto en el mundo, hermano, mediante esa sabiduría el mundo no conoció a Dios. ¿Cuál es esa sabiduría? ¿Sabe cuál es esa sabiduría? La creación de Dios. La creación de Dios nos muestra la sabiduría de Dios. Un Dios sabio, tan perfecto, que sabe cómo posicionar el planeta, los niveles de oxígeno. Usted sabía, hermano, que si tan solo el planeta se alejara más de lo indicado del Sol, moriríamos congelados. Y eso es científico. Y si se acercara más de lo que está acercado, moriríamos calcinados. Dios es sabio. Y dice la Biblia que Dios dice, pues ya que la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque veía, ¿verdad?, la creación, y la creación era para que el mundo se diera cuenta, wow, hay un Dios, hay un creador más grande que yo, más grande y más poderoso. Y vio eso, el hombre dijo, no, venimos de una explosión, venimos del chango, venimos de un caldo, ¿verdad?, de una laguna, la evolución. Y dice la Biblia, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Porque los judíos piden señales, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, no tienes que comer esto, tienes que hacer estas obras, dice, y los griegos buscan sabiduría. No, es que yo soy más inteligente que los demás, yo creo que venimos del chango. Y dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Se da cuenta que Pablo no dice, pero yo predico mi evangelio, que es mío? Dice a Cristo, predico a Cristo. Segunda carta a los Corintios 4, versículo 5. Mire, vaya adelantito. Segunda de los Corintios 4, versículo 5. Dice, porque no nos predicamos, dice Pablo. Segunda de Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino, ¿a quién, hermano? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Dice Pablo, yo no predico de mí,
Yo no te estoy hablando de mi persona, dice Pablo. Dice Pablo, nosotros predicamos a Jesucristo como Señor, al que se entregó en la cruz, al que derramó su sangre, al que muere y resucita para todo aquel que crea en Él sea salvo. No dice, yo te voy a predicar del bautismo, te voy a predicar de las obras. Hermano, en Gálatas 1:11, el pasaje que acabamos de leer, este pasaje, hermano, Pablo nos está recordando de una manera tajante que el apóstol es llamado por Dios y enseña y predica lo que Dios ha dicho, no lo que Pablo piensa. Esto, hermano, nos da el recordatorio de lo que se debe de predicar y priorizar en nuestras vidas como cristianos. Es Cristo. Cristo. Pablo, hermano, aseguraba siempre que el evangelio que él predicaba no era algo que procedía de un concepto humano. Ahora, eso es bien interesante, porque dice Pablo, ¿no? Esto que yo te estoy enseñando, le dijo a los Gálatas, porque era la problemática. Los judio-cristianos le estaban atacando a Pablo diciendo, oye, es que este Pablo te está predicando un concepto que él tiene. Es la idea de él, pero no, mira, la ley dice que la circuncisión, que el sábado, que no comas carne de esta. Y dice Pablo, no, espérame, esto que te estoy enseñando no es una perspectiva personal, no está basada en mis convicciones exteriores, no está basada en mis prácticas o tradiciones, está basada en la enseñanza de Jesucristo. Este evangelio, hermano, que debemos usted y yo predicar, nunca debe de basarse en obras humanas. Jamás. No debe de basarse en nuestras ideas humanas. No debe de basarse, hermano, en llamados forzados a la gente. No debe de basarse en convicciones impuestas y conductas forzadas. Porque ese no es el evangelio. Hermano, yo he estado en conferencias y mire, me duele decirlo, hermano, porque es una realidad muy triste. Hemos estado en conferencias donde el predicador, después de predicar ahí en contra de algo, ¿verdad?, termina y quiere forzar la convicción y el cambio en la gente. Y a ver, oren, y no nos vamos a ir de aquí hasta que no pases. Y pasa. Y ahí están como más de media hora, ¿verdad? Duran más invitando a la gente que predicando. Y ahí está la gente ya toda incómoda en el asiento. Ay, pues ya voy a pasar para que ya se calle, pues ya pasan. Y, ¡oh, qué bendición! Mira cuánta gente se arrepintió. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el arrepentimiento de esa gente se ha demostrado porque se puso de rodillas? Dice Pablo, no es así. Otra gente, hermano, en la actualidad que enseña que forzan a la gente por convicciones impuestas. Es que si tú no tienes este tipo de marca de tu ropa, entonces no eres cristiano. Hermanos, son convicciones impuestas. Y dice Pablo, yo no te predico eso, le dijo a los de Galacia. Yo no te estoy diciendo que te circuncides. Yo no te estoy diciendo que guardes el sábado. Yo no te estoy diciendo que por tus esfuerzos vas a ser salvo, porque es imposible. Dice ahí, mire, Gálatas 1:11 dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es, ¿qué, hermano? Según hombre. No es según hombre. Esta frase, hermano, no es según. Esta palabra según viene del griego kata, que significa acerca de, o como, o debajo de, o a la manera de. Dice Pablo, esto que te estoy predicando no es a la manera de un hombre, no está debajo de un hombre, no está acerca de un hombre. Hay unas traducciones, hermano, de la Biblia que se me hicieron muy interesantes cómo traducen esta frase. Las voy a compartir. Puse aquí las que consideré un poquito más interesantes. Dice la traducción bíblica Dios habla hoy, dice el mismo pasaje de Romanos 10:11 en esta frase donde dice Pablo que no es un hombre. Dice esta traducción de Dios habla hoy, no es de invención humana, dice Pablo. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice no es mensaje humano. La Nueva Traducción Viviente dice, no es un simple razonamiento humano. La Biblia de Jerusalén de 1976 dice, no es de orden humano. La traducción Torres Amat nos enseña que no es cosa humana. La Biblia latinoamericana dice, no es doctrina de hombres. La traducción Kadosh, la israelita mesiánica, dice, no es producto humano.
Pablo, hermano, cuando nos habla de este pasaje, está dejando bien en claro. No piensen, hermanos de Galacia, le está diciendo a ellos, no piensen que lo que yo les estoy predicando es una invención, es de orden, es de causa, es de doctrina, es de producto, o es un razonamiento de un hombre que se le ocurrió, ¿no? Y más adelante nos da una evidencia de esto. Miren lo que dice 1 Corintios 3. Vamos, regrese ahí por favor a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 5. 1 Corintios 3, 4 al 5. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. 1 Corintios 3, 4. ¿No sois carnales? Nuevamente leo el versículo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Quiero que note, aquí había una problemática, hermano. La iglesia de Corintios había presentado otra problemática donde empezaron a salir algunos, ¿verdad? Que se sentían más espirituales, se sentían más grandes, más especiales, se sentían hijos de Dios porque habían recibido el evangelio de Pablo. Y otro de Apolos, y decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Y dice Pablo, ¿qué es Pablo y quién es Apolos? No son nada. ¿Quién soy yo? Decía Pablo. Somos servidores simplemente del mensaje que te estamos trayendo. Lo que te estamos trayendo no es nuestro, decía Pablo. No es mío, es de Dios. Mire lo que dice allá atrásito, capítulo 1, versículo 26 al 31. 1 de Corintios 1, 26 al 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay nada en nosotros. Dice Pablo, hermanos, entiendan esto, lo que les estoy predicando no es para mí. No es por mí hacia ustedes, es de Dios, es Él. Y entiendan esto, no son ustedes, no son sus obras, sus actos, su familia, su sangre, su dinero, su posición o su intelectualidad. No es eso, porque dice Dios, dice Pablo aquí, porque de lo insensato, porque de lo débil, porque de lo despreciado, porque de eso Dios sacó para mostrar quién es Dios. Hermano, la escritura es muy clara. El evangelio que usted y yo debemos predicar y vivir, hermano, no es un mensaje de simple razonamiento. No son 5 pasos para tener una vida buena en esta tierra. No son, sigue estos 3 conceptos que el pastor Moy te da para hacer. No es eso. Ese mensaje, hermano, esa doctrina, esa cosa que enseñamos no es de producto de orden o de invención de orden. Con el objetivo de defender Pablo, hermano, el evangelio que él estaba predicando a los de Galacia, él precisamente comienza a enseñar este concepto y dice, hermanos, entiendan esto, lo que les estoy enseñando no es mío. No piensen que lo estoy haciendo para ser mejor, no piensen que lo estoy haciendo para poder tener una grandeza, hermano. Ese objetivo deja bien en claro, hermano, que el evangelio que Pablo predicaba, porque él recibió ese evangelio, no es de tradición, herencia o enseñanza bajo un simple razonamiento. Y él lo aclara, mire lo que dice Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. Dice, pues yo no recibí. Quiero que noten que aquí hay dos palabras. Dice en el versículo 12 y 13. Dice, pues yo ni lo recibí. ¿Y qué dice, hermano? ¿Ni qué? Ni lo recibí, ni lo aprendí. ¿De qué? De hombre alguno. Sino por revelación de Jesucristo.
Yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. El evangelio que te estoy presentando, dice Pablo, no es para darle prioridad a tus obras. No es para darle prioridad a lo bueno y lo hábil que eres con tus dones. Es para que entiendas que esas obras y esos dones serían imposibles que agradaran a Dios si tu vida no está puesta en Cristo. No hay otra manera. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que hacerlo por medio de Cristo. ¿Quieres llegar a Dios? Tienes que hacerlo por medio de Cristo. ¿Quieres estar en la vida celestial con Dios? Tienes que hacerlo por medio de Cristo. Esto no es bautismo, no es obras, no es dinero, no es denominación. Es Cristo y solamente Cristo. Decía Pablo, ¿de qué te va a servir a ti cortarte un pedazo de piel? ¿De qué te va a servir cortarte un miembro completo? ¿De qué te va a servir que no comas carne? ¿De qué te va a servir que guardes el sábado? Si tu fe y tu vida no están en Cristo, de nada. Hermano, la expresión que usa Pablo aquí, de que no lo recibió, implica la ausencia del esfuerzo propio para adquirirlo. ¿Ok? Y la palabra que dice, ni lo aprendí, nos enseña, hermano, que él no muestra, Pablo no muestra un esfuerzo que él hizo para aprenderlo de un hombre. Y él aclara, yo no lo recibí ni lo aprendí de un hombre. Es decir, yo no me esforcé para adquirirlo. No fue algo mío. Yo ni siquiera me esforcé para llegar a aprenderlo. No fue algo mío. Dios me lo dio. No se esforzó para adquirirlo de un hombre y aún menos invirtió fuerzas para aprenderlo de un hombre. Miren lo que sigue diciendo el versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo. Hermano, mire, déjeme hacer este paréntesis rápido, ¿ok? Hoy en día tenemos estos movimientos pseudocristianos que hablan de revelaciones extrabíblicas. ¿A qué nos referimos con una revelación extrabíblica? Es una revelación o supuesta revelación que alguien enseña que está sobre la Biblia o no está en la Biblia. Eso es falso. Todo aquello que un hombre diga, Dios me mostró, pero no está en la Biblia, es falso. Dios me enseñó, pero no está en la Biblia, es falso. ¿Y por qué insisto en que en la Biblia, hermano? Porque recuerde que la Biblia para eso es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos enseña que no habla Dios ahora de esa manera. Dice, Dios en otro tiempo a los padres por los profetas habló en diferentes tiempos de muchas maneras. Hoy nos habla por el Hijo. Entonces, ¿qué está haciendo usted allá atrás del púlpito, pastor? Yo solamente me encargo, hermano, de exponer lo que la Biblia dice. Tratar de hacerlo de una manera más clara y más sencilla. Pero en el momento que yo le diga aquí, hermanos, fíjense que anoche me puse a orar y Dios me mostró un mensaje diferente. Agarren el ladrillo de los que están por ahí y aviéntenlo en la cabeza. Agarren la viga que está ahí, hermano, y déjenla caer para que haga un reseteo aquí en mi cerebro, porque ando algo en la mano. Y dice Pablo, lo que yo te estoy predicando, me lo reveló el Señor Jesucristo. Esta palabra revelación, hermano, es la misma palabra que tiene el nombre del último libro de la Biblia, Apocalipsis. En griego, Apocalipsis. ¿Qué significa revelación? O revelaciones. Esto, hermano, significa manifestar, revelar, quitar la cubierta y descubrir. Eso significa revelar. Cuando Pablo está diciendo, lo que yo te estoy enseñando, yo no lo recibí por hombres, ni lo aprendí de hombres. Fue Dios el que me quitó la cubierta, el cerebro, me destapó la cabeza, me mostró, me descubrió que no era yo y era Él. ¿Recuerda ese día que fue salvo? Cuando escuchó quizá ese mensaje y de alguna manera algo extraño pasó en usted, que usted entendió que había ofendido por toda su vida a ese Dios que dio la vida. Y sin Él usted estaba condenado al infierno. Y ese entendimiento, ¿quién se lo dio, hermano? Dios. En otras palabras, hermano, Pablo estaba diciendo, lo que yo te estoy enseñando no fue el hombre quien me hizo entender, y aún menos me esforcé por ser como los hombres. Fue Jesucristo quien destapó mi cabeza, quien me quitó la cubierta y reveló que Él es quien obró para la salvación y no mi esfuerzo personal.
Ahora, quiero que note, hermano, el por qué Pablo está aclarando esto. Y eso a mí me gustó bastante de esta porción. Había una problemática, no pierda de vista la problemática general. Si perdemos de vista la problemática, nos vamos a salir del contexto. La problemática principal, ¿cuál era? Que los judeocristianos estaban atacando a Pablo de predicar un evangelio falso. Y que lo estaba haciendo de una manera superficial, donde los hombres ya no necesitaban circuncidarse, guardar el sábado, guardar la ley o consumir ciertos alimentos. Y entonces Pablo empieza a mandar su defensa de su ministerio y decía, mira, para empezar, lo que te estoy predicando, hermanos de Galacia, hermanos de Gálatas, no es mío. No es algo que yo le aprendí a un rabino, no es algo que yo le aprendí a un judío, no, a un judaizante, no es algo que le aprendí a un hombre cualquiera. Esto me lo dio Dios. Dios destapó mi entendimiento para yo saber que era salvo. ¿Cómo supo usted que era salvo? ¿Verdad que es más fácil entenderlo como Pablo dice? Esto no se trata de decir, es que pastor, yo sé que soy salvo, ¿por qué? Porque hice buenas obras. ¿Porque me bauticé? No. ¿Porque vengo a vida nueva? No. La respuesta es muy simple. ¿Por qué eres salvo? Porque Dios me lo mostró. Porque fue Dios el que me salvó. Y mi corazón limpió. Adentro, por arriba, abajo. ¿Qué me dice esto? Dice el versículo 13 en adelante. Quiero que note el cambio, el aparente cambio de rumbo que Pablo lleva. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Fíjense, ahorita sigo leyendo. Pablo empieza a darnos una explicación. Lo que te estoy enseñando no es mío, es de Dios. Dios me lo mostró, me lo hizo entender. Tú ya sabes mi conducta en el judaísmo. Se hace una pauta y dice, a ver. Claro que conocemos a Pablo, a Saulo, el judío. Sigo leyendo. Dice que perseguía, ¿qué hermano? Sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, ¿qué dice ahí, hermano? Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que Pablo era un cerebro. El hombre estaba tan preparado en las letras, hermano, que él tenía una ventaja en sobremanera de las gentes que eran principales entre los judíos. Pablo era uno de ellos. Un hombre inteligente. Un hombre no solamente con la inteligencia, sino con la posición en un ejército también. Imagínense. Ahora sigo leyendo. Fíjense, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por la gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí tenemos, hermano, del versículo 13 al 17, la primera etapa de dos que Pablo explica. ¿Cuáles son las dos etapas? Primero Pablo dice, el evangelio que te estoy predicando no es mío. Es de Dios, no es mío. ¿Quieres una evidencia? ¿Quieres tener la firmeza de lo que te estoy diciendo no es mío y es de Dios? Bueno, tú me conociste en el judaísmo, dice Pablo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas mi vida antes de mi conversión? ¿Recuerdas mi vida antes de que yo empezara a enseñar esto? ¿Recuerdas? Y del versículo 13 al 17 nos muestra ese parámetro, la manera de vivir y la conducta de Pablo antes de su conversión. Y dice Pablo, yo era principal, yo les llevaba ventaja a muchos, yo perseguía a la iglesia, la asolaba. Y él dice, mi predicación es que aquellos por medio de la fe que creen en Jesucristo vendrán a manifestar la salvación. Esta salvación no será manifestada por sus mismos actos de supuesta piedad, sino solo por la obra de Cristo. Pablo, hermano, ¿por qué? Bueno, ahorita vamos a ver algunos pasajes, pero el cambio que él vivió de ese Saulo de Tarso al apóstol Pablo
Este cambio, hermano, solo se manifestó, hermano, no porque Pablo dependía de sus propios actos de piedad. ¿Se da cuenta de eso? Porque Pablo tenía muchos actos de piedad. El hombre cumplía todos los parámetros del judaísmo. Guardaba la ley, circuncidado, en el parámetro de los judaizantes, obviamente. Él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, hermano, conocía idiomas. El hombre estaba súper preparado. Oye, cualquier religioso hubiera dicho, Pablo es hijo de Dios. Pero ¿qué hacía? Asolaba a la iglesia. Para los judeocristianos, hermano, al escuchar a Pablo predicar el evangelio de la gracia, de que la salvación es por gracia y no por obras, esto a los judeocristianos les sonó como una pretensión extraordinaria de Pablo, pensando que él quería halagarse a sí mismo, diciendo, yo ya lo hice todo, así que ustedes son salvos por gracia. Y obviamente esta idea de los judeocristianos exigía una explicación, que es a lo que Pablo enseña aquí. Yo no soy. Lo que hago hoy no lo hago por quien fui, lo hago porque Dios me ha salvado. Miren lo que dice Hechos 26. Vamos a ver aquí una historia. Hechos capítulo 26, versículo 4 al 23, nos muestra una historia donde el apóstol Pablo, ya siendo salvo, está intercambiando un diálogo con un rey. Hechos 26, 4 al 23, con el rey Agripa. Ustedes lo conocerán, no tenía Agripa, hermano. El rey Agripa. Dice ahí, Hechos 26, 4 al 23. ¿Está despierto? Eso. Dice el versículo 4, empieza Pablo a presentar su testimonio ante Agripa. Dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Pablo le estaba explicando a Agripa. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras tribus, 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Nuestra tribu, nuestra secta, decía él, están esperando alcanzar esa presencia con Dios a través de lo que hacen, y por eso se esfuerzan día y noche, circuncidando, haciendo buenas obras, guardando el día de reposo. Sigo leyendo, dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Porque él había cambiado la esperanza. Dice, ahora yo tengo mi esperanza en Cristo, no por lo que hice, sino por lo que él hizo. Versículo 8, ¿qué? ¿Se juzgará entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber. Fíjense, versículo 9. Yo ciertamente, dice Pablo, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo había llegado a pensar que él, al perseguir a Jesús de Nazaret, él estaba cumpliendo su deber como hijo de Dios. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Dice, hermano, Pablo estaba ahí. A ver, ¿quién está a favor de que los matemos? Y Pablo decía, yo, móchale la cabeza, mátalo de una vez. Ahí está Pablo. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, forcé a blasfemar. ¿Saben qué hacía Pablo, hermano? Los torturaba. A blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades, ¿qué dice, hermano? Extranjeras. Dice Pablo, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oye, oh rey Agripa, ¿qué dice ahí, hermano? No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, pretendiéndome en el templo, intentaron ¿qué? Matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a mis pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Fíjense lo que estaba diciendo Pablo. El argumento, hermano, que Pablo está presentando a Agripa, él estaba refiriendo el cambio radical que él tuvo en su propia vida por el Evangelio de Jesucristo. Le decía a Agripa, mira Agripa, la gente puede dar testimonio de mí, la gente puede decir lo que yo hacía, yo los perseguía, yo los mataba, yo daba mi voto para que los asesinaran, yo los torturaba para que negaran a Jesús de Nazaret, pero ¿sabes qué? Hasta que se me presentó él. Y desde ese momento, dice Pablo, los judíos me persiguen a mí. ¿Sabes por qué, rey Agripa? Porque predico al que resucitó y da luz y salva por medio de la fe de Jesucristo. El argumento, hermano, que Pablo está presentando es que el evangelio que ahora predica él nunca procedió del judaísmo. En otras palabras, hermano, él estaba presentando la verdad, así como en Gálatas, y le estaba diciendo a los de Galacia, hermanos, entiendan esto, lo que yo les predico no viene del judaísmo, no viene de allá, no me lo enseñaron ellos, puesto que el cambio que ha visto mi vida, hermano, por parte de Jesucristo fue hasta tiempo después del judaísmo. Antes de ese cambio, hermano, Pablo emprendía su vida a estar en contra de Cristo mismo. Mira lo que dice el versículo 13 al 14, otra vez Gálatas 1, 13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo, hermano, en pocas palabras, fue un súper fanático. Fue un súper fanático. Un súper fanático de la ley, hermano, y ahora, cuando conoció al Señor y a esa gracia, ahora el centro dominante de la vida de Pablo, hermano, era la gracia de Dios. No la ley, no las obras, no su posición ni su conocimiento, hermano. Pablo era un súper perseguidor de la iglesia. Miren lo que dice Hechos 8.3. En Hechos 8.3 nos menciona prácticamente esto. Hechos capítulo 8, versículo 3, antes de la conversión de Pablo. Hechos 8.3, Hechos 8.3, dice, y Saulo, ¿qué dice ahí, hermano? Hechos 8.3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Esta palabra, hermano, asolar, que lo mismo nos presenta acá el libro de Gálatas que acabamos de leer. Él menciona acá que él en otro tiempo dice perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué dice? Y la asolaba. Esa palabra asolar viene del griego porteo, que significa saquear y procurar destruir. Asolar. Esta palabra, hermano, en los contextos bíblicos refiere a la devastación total de un lugar. Cuando se dice vamos a ir a asolar aquella ciudad, se referían a que iban a ir con el objetivo de devastarla por completo. ¿Qué hacía
Pablo. Pablo decía, no me siento orgulloso, pero esto es lo que yo hacía. Buscaba cristianos y asolaba a la iglesia. Es decir, que él buscaba a la iglesia con el objetivo de devastarla por completo. Llegó a hacerle la vida imposible a la iglesia, hermano. Y ahora, a este Saulo, que era el que buscaba devastar a la iglesia, ahora el objetivo de Pablo, hermano, por el cual estaba dispuesto a consumir su propia vida, era extender el mensaje de salvación a todo aquel que cree y se arrepiente, será salvo. Esto nos enseña algo bien interesante. En el argumento de Pablo al defender el evangelio, él está diciendo, ¿quieres una evidencia de que lo que estoy predicando es verdad? Te voy a dar la evidencia de mi vida, dice Pablo. Antes de mi conversión, asolaba a la iglesia. Pero ¿sabes qué pasó después? Miren lo que dice Gálatas 1:18 en adelante. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora, ¿qué dice, hermano? Predica la fe que en otro tiempo a su lado. Glorificaban a Dios. Pablo, hermano, en esta enseñanza general, nos está mostrando que el evangelio que se nos está predicando por medio de la palabra de Dios no es atraída de Dios. Y dice Pablo, ¿quieres una evidencia? La evidencia la vas a encontrar en el cambio de las personas. ¿Dónde está eso, Pablo? Veme a mí, decía Pablo. Veme a mí. El evangelio que he recibido no es de hombres. Veme a mí. Cuando yo estaba en el judaísmo, principal entre ellos, perseguidor de la iglesia, la asolaba. Y yo lo hacía porque pensaba, dice, que yo lo hacía para el Señor. Hasta que Dios me confrontó, hasta que Dios me salvó. Y una vez siendo salvo, ¿sabes qué? Dice Pablo, ahora yo predico la fe que antes asolaba. Antes de llegar a conocer la gracia, hermano, Pablo trataba de ganarse el favor de Dios con un apasionado intento de actos propios que no le permitían conocer la gracia de Dios. Usted dirá, pastor, ¿y eso qué nos incumbe a nosotros como iglesia? ¿Sabía usted que todavía tenemos congregantes dentro de nuestras filas del cristianismo que están pensando que lo que hacen, dicen o entregan a Dios les ayuda a tener la gracia de Dios? Y lo hacen, hermano, con un apasionado intento de actos propios que ellos atacan a todo el mundo que no hace sus propios actos. ¿Le parece conocido? Es que si tú no haces lo que yo hago, tú estás mal, dicen ellos. Es que si tú no vistes así, tú estás mal. Es que si tú no vas a donde yo voy, tú estás mal. Y lo hacían igual que Pablo, con un celo apasionado de actos propios, hermano, que le impedían conocer a Jesucristo, el único Salvador. Ahora Pablo, hermano, siendo salvo, estaba contando la manera en que él expresaba la fe. Dice el versículo 15 y 17 de Gálatas 1. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde dónde, hermano? O sea, hace que Pablo, aunque no sabía que Dios lo iba a usar, Dios ya sabía, ¿verdad? ¿Sabe cómo se llama eso? Predestinación. Presciencia. Preconocimiento. Dice, y me llamó, ¿qué dice, hermano? Por su gracia. Para que yo le predicase entre los gentiles. Note aquí, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando Pablo fue salvo, hermano, él no puso en juicio su salvación. Él sabía que había sido llamado por Dios y no fue a consultarlo con los principales diciendo, oye, fíjate que se me apareció Jesús. Lo hubieran escabechado en ese momento. Ni siquiera él se puso a cuestionar en sus propios conocimientos diciendo, pero eso no dice la ley.
sino que cayó, hermano, en un estado de conciencia como aquel Nicodemo, principal entre los judíos, que llegó a Cristo de noche preguntándole, ¿cómo es posible que yo pueda ser salvo? Filipenses 3, 12 al 14, miren lo que dice. El versículo 2 ya lo hemos leído, pero quiero seguir leyendo. Filipenses 3, 2 en adelante, dice Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en qué, hermano. ¿Sabe qué es eso? En todo lo que usted y yo podamos hacer. Si su confianza está en algo que usted está haciendo para alcanzar la gracia de Dios, su confianza está errada porque no está en Cristo. Sigo leyendo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si se trata de confiar en la carne, ¿sabes qué? Dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas para mí eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué, hermano? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual también he sido asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo, hermano? Pablo ahora, después de haber sido confrontado con la verdad, él entendió que no había nada en su vida que tenía valor para Cristo. Ni su linaje, y él empieza a ver aquí, no importaba la tribu, no importaba si yo era fariseo, no importaba mi linaje, no importaba lo que yo hiciera, no importaba lo supuesto irreprensible que pudiera hacer. Dice Pablo, he entendido que yo no puedo alcanzar la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo alcanzar esa justicia? Solo por Cristo. Amén. Cuando una persona, hermano, usted o yo, hemos ido por un sentido de la vida y vamos avanzando en vida de pecado, de acciones incorrectas, y de pronto damos la vuelta y nos lanzamos en contra de esa vida con ímpetu en un sentido contrario. Cuando repentinamente invertimos todos nuestros valores que pensábamos en el mundo y ahora los vemos incorrectos, de tal manera que nuestra vida cambia de arriba abajo, hermano, tiene que haber una explicación. Cuando vemos que una persona llega a los pies de Cristo y esa persona, el rumbo que llevaba cambia radicalmente y cambia su vida y cambia su manera de pensar y cambia su manera de ver las cosas incorrectas que hacía, debe de haber una razón, dice Pablo, esa razón es Cristo. Esa razón es Cristo. Pablo explica y dice, Dios puso su mano en mí y me dio una tarea, me dio una labor. Esa, decía Pablo, es la clase de efecto que solo Dios puede producir y no otra cosa. Los judeocristianos estaban diciendo, no, es que Pablo está mal porque él está haciendo esto ahora por la vida que llevó en el judaísmo. Dice Pablo, no, porque el judaísmo no me trajo aquí. Aquí me trajo Cristo. No, Pablo, es que tú enseñas eso porque tú eres fariseo, hebreo de hebreos. No, eso yo lo vivía allá y vergonzosamente lo digo, asolaba a la iglesia, pero hoy lo que antes perseguía para asolar, hoy lo predico. Es la fe. Miren lo que dice Gálatas 1, versículo 18 en adelante. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días,
pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. De esto que os escribo, he aquí en adelante delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolamos. Pablo, hermano, pone una perspectiva. Y dice, ¿quieres tener la evidencia de que lo que te estoy predicando es verdad y no es mío? Tú me conociste en el judaísmo, dice Pablo. Tú viste lo que hacía. Pero ve lo que hago. Esto hago. ¿Tú crees que me conviene? Dice Pablo. ¿Tú crees que soy beneficiado aquí en la tierra por predicarte? Que la ley no te va a servir para salvarte, que la circuncisión no te va a servir para salvarte, que el pertenecer a una secta no te va a servir para salvarte, sino solamente tu fe y arrepentimiento en Cristo Jesús. ¿Tú crees que me beneficia? Dice Pablo. Dice, no. ¿Pero sabes por qué lo hago? Porque te estoy dando un recuento de las conductas que hay en el cambio de aquel que es convertido. Aquel que es convertido, su conducta de antes de su conversión es una, y su conducta después de conocer a Cristo va a ser otra, porque posterior a su conversión, evidentemente solamente una intervención divina podrá transformar súbitamente a un fanático judío a un celoso misionero. Muchos nos han preguntado a veces, oye, ¿por qué se siguen reuniendo ahí? ¿Qué les dan? ¿Qué les dan? Si yo acá afuera escucho puras regañadas, pues a veces sí duele. No es que nos dan, es que nos dieron. Que si usted recibió la gracia de Dios, y usted ha entendido que ese Dios se despojó a sí mismo para hacerse hombre y venir a esta tierra a ser humillado, a ser puesto en ese madero para cargar con el pecado de todos nosotros y recibir la espalda de Dios y el juicio de Dios sobre su cuerpo en lugar de su medida. Y no lo entiende, hermano. Déjame decirle que aún no ha conocido el Evangelio. Porque el día que usted y yo conocemos el Evangelio, nuestro caminar en el Evangelio es una prueba inevitable de que habrá una constante limpieza de nuestra vida. No le estoy diciendo que va a ser perfecto. Todos aquí cometemos pecados. Todos aquí cometemos fallas. Sin lugar a duda, todos aquí, principalmente yo, soy el más pecador de ustedes. Pero dice la Biblia, usted viene a Cristo, dice Pablo, tú me conociste, viste mi vida, la asolaba, la perseguía, me burlaba, pensando que era lo correcto, pero ahora que he conocido al Señor, mira. Y decía Pablo en los Gálatas, el mensaje que esos judeocristianos te están diciendo de que te circuncides no es verdad, porque yo lo hice. De que guardes el sábado no es verdad, porque yo lo hice. De que guardes la ley no es verdad, porque yo lo intenté. La realidad bíblica, hermano, es que solo aquellos que son convencidos por el Espíritu Santo podrán proceder al arrepentimiento y podrán experimentar la gracia de Dios. Esto nos llevará a avanzar en un sentido contrario al que nos dirigimos. Debido a que la vida en compañía de Dios es una constante limpieza, hermano, de nuestras inútiles obras, nuestro caminar comenzará a reflejar los cambios de la obra de Cristo. Le pregunto, ¿está usted en el Evangelio verdadero? ¿O está pretendiendo estar? ¿Todavía está intentando hacer algo para ganarse la gracia de Dios? ¿Todavía está pensando que esas obras, esas acciones pueden igualar ese sacrificio de Cristo en la cruz? La razón de por qué Pablo, Pedro y Santiago en sus contextos de sus cartas mencionan que debemos demostrar la fe por nuestras obras es porque se supone que ahora que usted es hijo de Dios habrá un cambio en su vida. Y no es que ese cambio usted lo hace para mostrar y obtener la salvación. Usted hace ese cambio porque ya tiene
dice Pablo a los judíos, no hay nada que puedas hacer. No es lo que tú, de dónde vengas, no es el judaísmo, no son las acciones, no es la imagen que puedas tener, es Cristo solo Cristo. Hermano, hermana, tenga cuidado con esas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas sutiles por ahí que pretenden animarle a usted a seguir 5 pasos, a seguir 3 pasos para poder ser un buen cristiano. Si esos pasos están basados en un hombre, usted va a terminar como ese hombre. Pero si esos pasos están basados en la vida de Cristo, así como decía Pablo, sigue a Cristo, imita a Cristo, refleja a Cristo. Usted y yo no estamos aquí para imitarnos a nosotros mismos. Si algo hemos de imitar a otro, hermano, imitemos su consagración con el Señor. Y si usted ve a alguien que no está haciéndolo así, que insiste en querer pensar que sus obras, sus actos, su imagen, su exterioridad lo hace ser un mejor cristiano, recuerde lo que le pasó a la iglesia de Galacia. Estaban cayendo en un problema de división, hermano, porque pensaban que el evangelio que se les había presentado era tan simple. No, no es tan simple, hermano. Dios tuvo que hacerse hombre y derramar su sangre por usted y por mí. No es tan simple. Es algo que usted ni yo ni nadie jamás en la historia ha hecho o podrá hacer. Solo Cristo lo hizo. Oremos, Padre, gracias, oramos. Gracias, Señor Jesucristo, por el tiempo que nos da de su palabra. Gracias, Dios, por presentarnos el Evangelio de la gracia. Gracias, Señor, por llamarnos desde el vientre de nuestras madres. Gracias. Gracias por saber quiénes somos desde antes de la creación del mundo. Gracias. Porque sin usted, Señor, y sin su gracia, estaríamos en ese mismo camino que va al infierno. Y ahora, por esa sangre derramada, por ese cuerpo en el madero, por esa ira de Dios derramada en usted, Señor Jesucristo, podemos lavar nuestros pecados y tomar esa justicia que usted nos ha entregado para ser hechos hijos suyos. Espíritu Santo, le pedimos nos ayude a no olvidar esa problemática que siempre ha existido, esa problemática de legalismo, de judaísmo que siempre ha existido, donde las personas quieren sobreponer actos, quieren sobreponer obras, quieren sobreponer ritos religiosos sobre su palabra. Ayúdenos a estar firmes y constantes, sabiendo que su palabra es pura y genuina, y que no hay nada más que su obra y su justicia, Señor Jesucristo, que nos puede salvar. Bendiga a mis hermanos. Le pido por aquellos que han seguido confiando en la carne, que siguen confiando en sus actos o en su recorrido, en su trascendencia en el cristianismo, que piensan y que pensamos a veces que eso nos hace mejores. Ayúdenos a entender, Señor, que no es lo que hicimos, sino lo que usted hizo. Ayúdenos a tener una mentalidad como su apóstol Pablo. Todo lo que hemos logrado y hemos hecho, ayúdenos a tenerlo como basura, porque eso es basura delante de su justicia, Señor. Y nosotros, al igual, si no pensamos en usted como principal y sumo sacerdote. Gracias le damos por esta salvación. En el nombre de Cristo Jesús.